El universo había conocido la paz durante exactamente 3 horas. Ese fue el tiempo que tardó la flota de guerra Ctmore en viajar desde las humeantes ruinas del mundo natal sapiriano hasta su siguiente objetivo. El alto comandante Vestul, de 12 pies de altura, se erguía en el puente de mando de la nave insignia, la sangre de la eternidad. Sus escamas de obsidiana captaban la luz roja de las pantallas tácticas, haciéndolo parecer una criatura tallada en sombra viviente y fuego. Cada escama era más dura que el acero humano, y debajo de ellas yacían músculos que podían triturar titanio. Sus antebrazos terminaban en garras que habían desgarrado personalmente a los líderes de 17 especies diferentes. Informe de estado, ordenó Vestul, su voz retumbó como un terremoto a través de los altavoces del puente. La subcomandante ni se acercó, su propia e impresionante figura empequeñecida por la de su superior. Con 10 pies de altura, se la consideraba pequeña para una hembra Ctmore, pero sus ojos rojos brillaban con la misma inteligencia fría que había convertido a su especie en los amos del espacio conocido. La resistencia sapiriana ha sido completamente eliminada, alto comandante. Sus ciudades arden, sus flotas están destruidas y sus supervivientes han sido procesados para los mundos de esclavos. Bajas totales en nuestro bando, 0. Vestul asintió. Era lo esperado. Los sapirianos habían sido una orgullosa raza guerrera, conocida en toda la galaxia por su habilidad en la batalla y su avanzada tecnología de armas. Habían gobernado más de 12 sistemas estelares e infundido respeto incluso en el poderoso Consejo Galáctico. Sus cañones de plasma podían derretir una montaña, y sus guerreros se entrenaban desde su nacimiento para luchar y morir con honor. A los Ctmore les había llevado exactamente 6 horas borrarlos de la existencia. ¿Y su tecnología?, preguntó Vestul. Ya analizada y catalogada. Sus armas de plasma son primitivas en comparación con nuestros moldeadores de realidad. Sus naves son lentas y torpes junto a nuestros caminantes de fase. Su blindaje bien podría estar hecho de papel. Nellis hizo una pausa. No encontramos nada que valga la pena añadir a nuestro arsenal. Esto también era lo esperado. Durante 3000 años, los Ctmore habían conquistado mundo tras mundo, especie tras especie. En todo ese tiempo, nunca se habían encontrado con una raza que pudiera ofrecerles algo que no poseyeran ya en una forma superior. Eran, como proclamaban sus textos antiguos, el punto final perfecto de la evolución. Los Ctmore habían evolucionado en un mundo letal llamado Ctmore, donde la gravedad era 4 veces la de la Tierra y cada criatura era un depredador. Solo los más fuertes, rápidos e inteligentes habían sobrevivido para reproducirse. A lo largo de millones de años, esto había creado una raza de seres que eran armas vivientes. Sus huesos eran más densos que la mayoría de los metales. Sus músculos podían generar una fuerza tremenda sin fatigarse. Sus cerebros procesaban información a velocidades sobrehumanas y nunca olvidaban nada de lo que aprendían. Su esperanza de vida se extendía a lo largo de miles de años, dándoles tiempo para dominar cada habilidad y acumular vastos conocimientos. Pero su mayor ventaja era su tecnología. Los Ctmore habían aprendido a manipular la realidad misma. Sus armas no simplemente destruían la materia. Convencían al universo de que el objetivo nunca había existido. Sus naves no viajaban a través del espacio. Daban un paso lateral a través de dimensiones donde la distancia no tenía significado. Su blindaje no bloqueaba los ataques. Hacía que el portador existiera en un estado donde el daño era imposible. ¿Cuántos mundos son ya?, preguntó Vestul. 847 sistemas conquistados, alto comandante. 63 especies diferentes completamente subyugadas. El Consejo Galáctico estima que el 94% del espacio conocido ahora sirve al Imperio Ctmore. Vestul se permitió un momento de satisfacción. Cuando sus antepasados abandonaron por primera vez su mundo natal, la galaxia estaba llena de orgullosas civilizaciones que se creían poderosas. Los altarianos con sus naves vivientes que podían regenerarse de cualquier daño. El colectivo cristalino con su habilidad para compartir pensamientos a través de años luz. Los señores máquina que habían reemplazado sus formas biológicas con cuerpos robóticos perfectos. Todos ellos habían caído.
Todos ellos ahora servían en los pozos de esclavos o habían sido eliminados por completo cuando demostraron ser demasiado orgullosos para someterse. ¿Y qué hay del 6% restante?, preguntó Bestul. Nalis activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia en 3 dimensiones. La mayor parte estaba coloreada en el rojo intenso que indicaba el control Ctmore. Unos pocos puntos dispersos de azul mostraban mundos independientes, en su mayoría sistemas vacíos o planetas primitivos que no valían el esfuerzo de la conquista. En su mayoría sistemas deshabitados o civilizaciones preespaciales, informó. Nuestros exploradores continúan inspeccionando los territorios del borde exterior, pero rara vez encuentran algo de interés. Y el Consejo Galáctico continúan reuniéndose en la estación neutral en el Nexo de Babilonia. Aprueban resoluciones y dan discursos sobre paz y cooperación. El tono de Nalis dejaba claro lo que pensaba de tal necedad. Saben que es mejor no interferir con nuestra expansión. La última vez que intentaron formar una coalición contra nosotros, destruimos sus flotas combinadas en una sola tarde. Bestul recordaba ese día con cariño. 47 especies diferentes habían unido sus fuerzas, reuniendo a las mentes militares más grandes de la galaxia y las armas más avanzadas jamás creadas. Confiaban en que su unidad y diversidad superarían la superioridad Ctmore. La batalla había durado exactamente 23 minutos. Al final, ninguna nave aliada permanecía intacta, y la flota Ctmore no había sufrido ni un rasguño en sus cascos. Alto comandante, llegó una voz desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo un mensaje prioritario de la flota exploradora 7. Muéstralo. La pantalla principal parpadeó y apareció la imagen del comandante explorador Saktar. Como todos los Ctmore, era una figura imponente. Pero algo en su expresión llamó la atención de Bestul. Saktar parecía perplejo. Alto comandante, estoy transmitiendo desde el borde exterior del sector 2847. Mis exploradores han descubierto un nuevo sistema estelar con 9 planetas, uno de los cuales alberga vida primitiva. Bestul frunció el ceño. ¿Por qué Saktar lo molestaba con descubrimientos tan rutinarios? Las flotas exploradoras encontraban nuevos mundos primitivos cada pocos meses. La mayoría ni siquiera valían la pena ser catalogados. La especie se llama a sí misma humana, continuó Saktar. Han alcanzado el viaje espacial básico, pero aún no han abandonado su sistema natal. Poseen armas nucleares y computadoras simples, pero no tienen escudos de energía, ni viajes más rápidos que la luz, ni ciencia de materiales avanzada. Entonces, ¿por qué estás malgastando mi tiempo con este informe?, gruñó Bestul. Por su comportamiento, alto comandante. Los he estado observando durante 3 días y son inusuales. Explica. Saktar hizo una pausa, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Luchan constantemente entre ellos. Su planeta está dividido en casi 200 entidades políticas separadas, muchas de las cuales están en guerra entre sí. Tienen armas capaces de destruir su civilización entera. Sin embargo, continúan construyendo más. Consumen recursos a un ritmo insostenible y contaminan su propio medio ambiente. Nada de esto le pareció inusual a Bestul. Muchas especies primitivas pasaban por tales fases antes de alcanzar la sabiduría o destruirse a sí mismas. Deberían haberse eliminado a sí mismos hace siglos, continuó Saktar. Según toda lógica, una especie tan caótica y autodestructiva no debería poder sobrevivir. Sin embargo, no solo sobreviven, prosperan. Su población crece constantemente. Su tecnología avanza a un ritmo increíble. Y lo más extraño de todo, sí, parecen aprender de sus errores. Cada guerra les enseña mejores formas de luchar. Cada desastre les muestra cómo prepararse para el siguiente. Cada conflicto los hace más fuertes en lugar de más débiles. Bestul consideró esto. Era ciertamente inusual. La mayoría de las especies o alcanzaban la estabilidad y se estancaban, o se destruían a sí mismas a través del conflicto interno. Muy pocas lograban fortalecerse a través del caos. ¿Son una amenaza?, preguntó. Saktar de hecho se rió ante esta pregunta. Alto comandante,
El humano promedio pesa menos de 200 libras y apenas mide 6 pies de altura. No tienen armas naturales, ni armadura, ni habilidades especiales. Un solo guerrero Ktmore podría matar a un centenar de ellos sin sudar. Sus armas más avanzadas apenas rasguñarían nuestros escudos personales. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo sobre ellos? Porque, Saktar vaciló, porque me interesan, alto comandante. En 3000 años de conquista, nos hemos encontrado con todo tipo de especies imaginables. Filósofos pacíficos que se someten de inmediato. Guerreros orgullosos que luchan hasta la muerte. Científicos astutos que intentan negociar. Seres antiguos que se creen demasiado sabios para ser conquistados. Bestul conocía bien todos estos tipos. Los había conquistado a todos. Pero los humanos son diferentes, dijo Saktar. No son sabios, ni fuertes, ni avanzados. Son caóticos e impredecibles y primitivos. Sin embargo, algo en ellos sugiere que podría valer la pena estudiarlos antes de añadirlos a los mundos de esclavos. Te estás ablandando, Saktar, dijo Bestul, pero sin verdadera ira. Saktar era uno de sus mejores exploradores, con un instinto para identificar especies y tecnologías valiosas. Muy bien. Toma una sola nave y establece contacto. Demuestra nuestro poder y acepta su rendición. Pero no malgastes más de unos pocos días en esto. Tenemos conquistas reales que planificar. ¿Entendido, alto comandante? Tomaré el dominio eterno y comenzaré los protocolos de primer contacto de inmediato. La transmisión terminó y Bestul volvió a asuntos más importantes. La flota de guerra se acercaba al sistema Proximan, donde los informes de inteligencia sugerían que los locales habían desarrollado una biotecnología interesante. Eso sí que podría valer su atención. Aún así, algo en la descripción de Saktar le carcomía. Una especie que se fortalecía a través del conflicto, eso parecía casi imposible. El conflicto consumía recursos y mataba tanto a los fuertes como a los débiles. Debería debilitar a cualquier especie que se involucrara demasiado en él. Pero el universo estaba lleno de curiosidades menores. En 3000 años de expansión, los Ktmores se habían encontrado con muchas cosas extrañas. Cristales que cantaban en armonía matemática. Nubes de gas que tenían pensamientos colectivos. Seres de energía que existían como pura información. Nada de eso había importado al final. No importaba cuán extraño, maravilloso o aparentemente poderoso fuera, todo caía ante la superioridad Ktmore. Estos humanos no serían diferentes. Bestul desechó el asunto de su mente y se concentró en la pantalla táctica que mostraba las defensas de Proximan. Ahora, esta era una conquista apropiada. Una especie unificada con tecnología avanzada y la sabiduría para saber que estaban superados. Probablemente se rendirían de inmediato una vez que vieran una flota de batalla Ktmore. Terminaría en horas, como siempre. Detrás de él, el oficial de comunicaciones archivó silenciosamente el informe de Saktar en los archivos de exploración. Se unió a miles de informes similares sobre especies primitivas que habían sido contactadas, catalogadas y olvidadas. Los humanos pronto serían añadidos a la gran lista de mundos conquistados. Su planeta despojado de recursos. Su gente enviada a trabajar en los sistemas de esclavos. Era tan inevitable como el movimiento de las estrellas por el cielo. Los Ktmore eran los depredadores alfa de la galaxia, y los depredadores alfa siempre ganaban. Al final, el universo había conocido la paz durante exactamente 3 horas. Pronto conocería de nuevo el familiar consuelo del orden Ktmore. El dominio eterno salió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra con la arrogancia casual que había servido bien a los Ktmore durante 3 milenios. La nave tenía 2 millas de largo y estaba erizada de armas que deformaban la realidad y podían deshacer la materia a nivel cuántico. Su casco negro parecía absorber la luz misma, haciéndola parecer un trozo de espacio vacío con forma de arma. El comandante explorador Saktar estaba en el puente, estudiando el primitivo sistema que se extendía ante él. 9 planetas orbitaban una estrella amarilla que los humanos llamaban Sol. La mayoría eran rocas vacías o gigantes gaseosos, pero el tercer planeta mostraba todos los signos de una civilización próspera.
Las luces de las ciudades cubrían continentes enteros y satélites primitivos abarrotaban el espacio alrededor del mundo. Patético, murmuró la subcomandante Ralvin, la segunda al mando de Saktar. Era joven para un Actmore, apenas 800 años. Pero sus ojos rojos contenían la misma inteligencia fría que marcaba a su especie. Ni siquiera han logrado establecer asentamientos permanentes en su propia luna. Saktar asintió, pero continuó estudiando las lecturas de los sensores. Algo en este sistema se sentía diferente a los cientos de otros que había explorado a lo largo de los siglos. No podía precisar qué era. Inicia los procedimientos estándar de primer contacto, ordenó. Transmite en todas las frecuencias. Que sepan que ahora son súbditos del Imperio Actmore. El oficial de comunicaciones, un guerrero masivo llamado Texel, activó el transmisor. Su voz, artificialmente amplificada y traducida a los idiomas humanos dominantes, resonó en cada frecuencia de radio de la Tierra. Atención, seres primitivos del tercer planeta. Soy el subcomandante Texel del Imperio Actmore. Su mundo ha sido seleccionado para su incorporación a nuestro dominio. Cesarán todas las actividades militares y se prepararán para la llegada de las fuerzas de ocupación. Cualquier resistencia resultará en la eliminación completa de su especie. Tienen una rotación solar para reconocer nuestra autoridad. Este era el mensaje estándar entregado a cientos de mundos a lo largo de los milenios. Generalmente, producía una de tres respuestas: rendición inmediata, preparación militar en pánico, o un silencio sepulcral mientras la especie intentaba fingir que el mensaje no había sido recibido. La respuesta humana no fue ninguna de estas. En cambio, en cuestión de minutos, los canales de comunicación se llenaron de voces. Cientos de voces, luego miles, luego millones. Venían de todas partes del planeta, hablando en docenas de idiomas diferentes. Pero los sistemas de traducción los clasificaron rápidamente en patrones comprensibles. Y estaban haciendo preguntas. ¿Cuál es la base tecnológica de su viaje más rápido que la luz? ¿Cómo traducen idiomas que nunca han encontrado antes? ¿Cuál es la estructura política del Imperio Actmore? ¿Cuántas especies han encontrado en su expansión? ¿Cuáles son sus requerimientos energéticos para una nave de ese tamaño? ¿Se reproducen sexual o asexualmente? ¿Cuál es su esperanza de vida promedio? ¿Cómo mantienen la cohesión social a través de distancias tan vastas? Saktar miró la pantalla de comunicaciones con perplejidad. En 3000 años de conquista, ninguna especie había respondido al primer contacto realizando una entrevista. Señor, dijo Texel, con voz insegura, no están reconociendo nuestra demanda de rendición. Están pidiendo información sobre nuestra cultura y tecnología. Ya lo oigo, gruñó Saktar. Están ganando tiempo mientras preparan sus defensas. Ralvin estudiaba sus pantallas tácticas. Negativo, comandante. Si acaso, su preparación militar ha disminuido desde nuestra llegada. Varias de sus naciones han reducido sus niveles de alerta y redirigido personal a los centros de comunicación. Esto no tenía ningún sentido. Toda especie que los Actmore habían encontrado entendía que el primer contacto con una civilización superior era un momento de rendición o el comienzo de una lucha a muerte. Pero los humanos parecían pensar que era una oportunidad para el intercambio cultural. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, uno de sus líderes solicita una conversación directa con usted. ¿Qué líder? Todos ellos. Cada entidad política importante en su planeta ha presentado una solicitud formal de diálogo. Quieren saber sobre nuestra historia, nuestra tecnología, nuestra biología, nuestra filosofía y nuestras intenciones con respecto a otras especies en la galaxia. Saktar sintió que un dolor de cabeza se formaba detrás de sus ojos. Se suponía que esto era una conquista simple. Llegar, demostrar poder, aceptar la rendición, establecer un gobierno de ocupación. Lo había hecho cientos de veces antes. Muy bien, dijo finalmente, abre un canal con su Organización de las Naciones Unidas. Acabemos con esto. La pantalla principal cobró vida, mostrando una sala de conferencias humana llena de docenas de representantes de diferentes naciones.
Se veían exactamente como los informes de exploración los habían descrito. Criaturas pequeñas, blandas y débiles, sin armas ni defensas naturales. El más alto de ellos apenas alcanzaba los 6 pies, y la mayoría parecía que se romperían si un guerrero Ktmore les respirara demasiado fuerte. Sin embargo, no parecían tener miedo. «Saludos», dijo una mujer humana que parecía ser una especie de portavoz. «Soy la secretaria general María Santos de las Naciones Unidas. En nombre de los pueblos de la Tierra, les damos la bienvenida a nuestro sistema solar». Darles la bienvenida. A Saktar se le cayó ligeramente la mandíbula. Las especies no daban la bienvenida a sus conquistadores. Entendemos que representan una vasta civilización interestelar, continuó Santos. Y estamos ansiosos por aprender sobre su cultura y tecnología. Esperamos que este pueda ser el comienzo de una relación productiva entre nuestras especies. Usted malinterpreta la situación, dijo Saktar, recuperando la voz. No estamos aquí para establecer relaciones. Estamos aquí para aceptar su rendición e incorporar su mundo al Imperio Ktmore. Su especie servirá como mano de obra en nuestros sistemas industriales. Santos asintió cortésmente. Sí, escuchamos su mensaje inicial, pero antes de discutir arreglos políticos, nos gustaría mucho entender más sobre su civilización. Por ejemplo, ¿cómo mantienen la estabilidad económica a través de distancias tan vastas? ¿Cómo? ¿Es su sistema educativo? ¿Cómo manejan la innovación tecnológica? Saktar la miró fijamente. ¿No entendió lo que acabo de decir? Su mundo está siendo conquistado. Su especie está siendo esclavizada. Esto no es un intercambio cultural. Oh, entendemos perfectamente, dijo otro humano, un hombre con cabello canoso que fue identificado como el secretario de Defensa. Pero verá, nunca antes nos hemos encontrado con una civilización interestelar. Esta es una oportunidad de aprendizaje sin precedentes. Seguramente pueden dedicar unas horas para ayudarnos a entender cómo funciona una civilización así. Además, añadió un tercer humano, aparentemente algún tipo de científico, su nave representa tecnologías que nunca hemos visto. Ese material del casco, por ejemplo, parece absorber la radiación electromagnética en todos los espectros. ¿Cómo es eso posible? Y su sistema de propulsión debe operar con principios que aún no hemos descubierto. Saktar miró alrededor de su puente. Sus oficiales estaban tan confundidos como él. Ralvin se encogió de hombros, impotente. Texel estaba revisando sus sistemas de traducción para asegurarse de que funcionaban correctamente. Quizás, sugirió Santos, podríamos organizar que una pequeña delegación de nuestros científicos y diplomáticos visite su nave. Estaríamos muy interesados en ver cómo funciona su tecnología. Absolutamente no, espetó Saktar. Esto es una conquista militar, no una expedición de investigación. Entonces quizás podrían enviar una delegación a la Tierra, sugirió el hombre de cabello canoso. Podríamos organizar recorridos por nuestras principales ciudades, universidades e instalaciones de investigación. Creo que encontrarían la civilización humana bastante fascinante. Encuentro la civilización humana irrelevante, dijo Saktar. Se rendirán incondicionalmente o demostraremos las consecuencias de la resistencia. Santos ladeó la cabeza ligeramente. ¿Podría explicar qué forma tomaría esa demostración? Destruiremos su luna, dijo Saktar. Esto solía dar resultados. Toda especie entendía las implicaciones de armas que podían destruir cuerpos celestes. Interesante, dijo el científico. ¿Cuánta energía requeriría eso? ¿Y cuál sería el método? ¿Bombardeo cinético, armas de antimateria o algo más exótico? Saktar sintió que su dolor de cabeza empeoraba. No importa cómo lo hagamos. Lo que importa es que entiendan que tenemos el poder para hacerlo. Oh, le creemos, dijo Santos rápidamente. Su nave está claramente mucho más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales, pero el método específico nos ayudaría a entender los principios involucrados. ¿Están manipulando campos gravitacionales? ¿Convirtiendo materia en energía, accediendo a un espacio dimensional superior? Reformamos la realidad misma, dijo Saktar con los dientes apretados.
Nuestras armas convencen al universo de que el objetivo nunca existió. Los humanos intercambiaron miradas emocionadas. Varios de ellos comenzaron a tomar notas. ¿Manipulación cuántica a escala macroscópica?, preguntó el científico. Eso requeriría una potencia computacional más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. ¿Cómo procesan los cálculos necesarios? ¿Y cómo previenen la decoherencia cuántica en áreas de objetivo tan grandes? Sakhtar se dio cuenta de que estaba rechinando los dientes. Ya basta de preguntas. Prepárense para la demostración. Hizo un gesto a su oficial de armas, quien activó los moldeadores de realidad. En la pantalla principal, la luna de la Tierra de repente desarrolló una serie de distorsiones parpadeantes en su superficie. Luego, en un destello de luz imposible, todo el satélite dejó de existir. Donde la luna había estado suspendida en el espacio, no había nada más que una oscuridad vacía. Sakhtar esperó los gritos de terror, las súplicas de misericordia, las ofertas inmediatas de rendición. Esta demostración nunca había fallado en quebrar el espíritu de ninguna especie. En cambio, escuchó una charla emocionada. Vieron esas fluctuaciones cuánticas justo antes de la detonación. El desplazamiento de energía fue increíble. ¿A dónde fue toda esa materia? Estamos recibiendo lecturas de observatorios de todo el mundo. Los efectos de las mareas ya están empezando a aparecer en nuestros océanos. Estos son datos asombrosos. Podemos conseguir que lo haga de nuevo con algo más pequeño para que podamos estudiar el proceso más cuidadosamente. Santos volvió a mirar la pantalla con lo que parecía ser un interés genuino en lugar de miedo. Eso fue extraordinario. ¿Sería posible obtener lecturas detalladas de los sensores del proceso? A nuestros físicos les encantaría entender cómo manipulan los estados cuánticos a una escala tan grande. Sakhtar sintió algo que nunca había experimentado en 8 siglos de conquista. Desconcierto total. Toda especie en la galaxia temía a los moldeadores de realidad. Eran la máxima expresión de la superioridad tecnológica Actmore. Habían puesto fin a guerras con solo demostrarlos. Pero los humanos los trataban como interesantes experimentos de física. ¿No entienden lo que esto significa?, preguntó Sakhtar desesperadamente. Acabamos de destruir un cuerpo celeste. Podemos hacer lo mismo con todo su planeta. Por supuesto que lo entendemos, dijo Santos pacientemente. Tienen armas capaces de manipulación de materia a gran escala. Eso los convierte en enemigos extremadamente peligrosos y aliados potencialmente valiosos, por lo que nos gustaría entender más sobre su civilización antes de tomar cualquier decisión sobre nuestra relación. No hay ninguna relación, gritó Sakhtar. Solo hay conquista. Bueno, dijo el hombre de cabello canoso, esa parece una perspectiva bastante limitada. Seguramente, una civilización tan avanzada como la suya ha desarrollado opciones diplomáticas más sofisticadas. Sakhtar miró de nuevo a su puente. Sus oficiales miraban sus pantallas con confusión. Ralvin estaba ejecutando diagnósticos en sus sistemas de evaluación. De amenazas, aparentemente convencida de que debían estar funcionando mal. Señor, dijo Texel en voz baja. Estoy monitoreando sus comunicaciones globales. No se están preparando para la guerra ni para el pánico. En cambio, parecen estar organizando algún tipo de proyecto de investigación masivo. Universidades de todo su planeta están formando grupos de estudio para analizar nuestra tecnología. Su Internet se está llenando de teorías sobre cómo funcionan nuestras naves. ¿Su qué? Su red de información global. La llaman Internet. Permite que cualquier humano comparta información con cualquier otro humano al instante. Sakhtar lo miró fijamente. Tienen un sistema de comunicación a nivel planetario. Más que eso, señor, parecen usarlo para la resolución colaborativa de problemas. Cuando establecimos contacto por primera vez, humanos de todo su planeta comenzaron inmediatamente a compartir información sobre nuestra nave, nuestro mensaje y sus teorías sobre nuestra tecnología. Están trabajando juntos para entendernos. Esta fue una noticia inquietante. La mayoría de las especies que los Actmore conquistaban tenían sistemas de comunicación fragmentados que podían ser fácilmente interrumpidos.
Una especie que podía compartir información instantáneamente en todo su planeta sería mucho más difícil de controlar. Señor, dijo Ralvin, levantando la vista de sus pantallas. Recomiendo que pidamos refuerzos antes de proceder con la ocupación. ¿Refuerzos? Saktar la miró fijamente. Contra estos primitivos. Señor, su respuesta está completamente fuera de nuestra experiencia. Creo que necesitamos orientación del alto mando antes de proceder. Saktar quería discutir, pero tuvo que admitir que Ralvin tenía razón. En 800 años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Las especies se rendían o luchaban. No realizaban proyectos de investigación. Muy bien, dijo finalmente. Envía un mensaje a la flota. Dile al alto comandante Bestul que hemos encontrado una especie inusual que requiere un estudio más a fondo antes de que la conquista pueda proceder. Miró de nuevo la pantalla donde la secretaria general Santos todavía esperaba pacientemente. Consideraremos sus solicitudes, dijo. Pero no se equivoquen, al Imperio Ktmore no se le negará. Por supuesto que no, dijo Santos cortésmente. Esperamos aprender más sobre su imperio. Mientras tanto, ¿les gustaría que compiláramos alguna información sobre la civilización humana para compartir con ustedes? Tenemos una gran cantidad de datos científicos y culturales que podrían interesar a sus investigadores. Saktar terminó la transmisión y se desplomó en su silla de mando. En 3000 años de conquista, los Ktmore nunca se habían encontrado con una especie que respondiera a una invasión ofreciendo ayudar a sus conquistadores con proyectos de investigación. Tenía la sensación de que esta iba a ser una misión muy larga. 6 meses después del primer contacto, el comandante explorador Saktar se encontraba sobre los cuerpos de 12 guerreros Ktmore y trataba de entender cómo era posible. La patrulla había sido rutinaria, una simple misión de reconocimiento a una de las principales ciudades de la Tierra. Los guerreros eran veteranos de docenas de campañas, cada uno capaz de abrirse paso a través de un ejército entero de soldados primitivos. Sus escudos personales podían detener cualquier arma que los humanos poseyeran. Su armadura podía resistir explosiones nucleares, y sus reflejos mejorados los hacían casi imposibles de golpear en combate. Sin embargo, todos estaban muertos. ¿Qué hizo esto?, preguntó la subcomandante Ralvin, arrodillándose junto a uno de los cuerpos. La armadura del guerrero no mostraba daños, pero el soldado dentro había muerto por lo que parecía ser un fallo masivo del sistema. No lo sé, admitió Saktar. Esta se estaba convirtiendo en una frase inquietantemente común en sus informes. En 6 meses de ocupación, los humanos le habían presentado docenas de situaciones que no podía explicar. La ocupación en sí había sido extraña desde el principio. Cuando las fuerzas terrestres Ktmore finalmente aterrizaron en la Tierra, esperando la resistencia habitual de defensores desesperados, en su lugar fueron recibidos por delegaciones de científicos, ingenieros y observadores militares. Los humanos no habían luchado contra el desembarco. Lo habían estudiado. Cada soldado Ktmore se encontraba rodeado de humanos con cámaras, dispositivos de medición y preguntas interminables. ¿Cómo funcionaba su armadura? ¿Cuál era la fuente de energía de sus armas? ¿Cómo lograban sus naves viajar más rápido que la luz? Las preguntas nunca cesaban. Lo más inquietante de todo es que los humanos parecían estar aprendiendo de las respuestas. Señor, llamó el guerrero Tekmar desde el otro lado de la calle. Estaba examinando marcas de quemaduras en la pared de un edificio cercano. Estos patrones de quemaduras son consistentes con nuestro armamento de plasma, pero la descarga de energía está completamente mal. Saktar se acercó para examinar las marcas él mismo. Tekmar tenía razón. Las quemaduras parecían haber sido hechas por armas Ktmore, pero la firma de energía era diferente, más limpia, más enfocada. Están copiando nuestra tecnología, dijo Ralvin, uniéndose a ellos. Eso debería ser imposible, replicó Saktar. Nuestras armas se basan en principios que estos primitivos no podrían entender. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Durante los últimos 6 meses, la tecnología humana había estado avanzando a un ritmo imposible.
Sus científicos de alguna manera habían aplicado ingeniería inversa a los escudos de energía Ctmore a partir de equipos rotos dejados por las patrullas. Sus ingenieros habían modificado sus primitivas computadoras para procesar cálculos cuánticos que deberían haber requerido inteligencias artificiales mucho más allá de sus capacidades. Lo más inquietante, habían comenzado a compartir todo este conocimiento libremente entre ellos. Señor, dijo Tecmar, señalando un pequeño dispositivo incrustado en la pared cerca de las marcas de quemaduras. ¿Qué es eso? Saktar sacó el dispositivo de la pared y lo examinó. Era claramente de fabricación humana, pero incorporaba elementos de diseño que eran inequívocamente de origen Ctmore. La cámara de resonancia cuántica era cruda pero funcional, y el conjunto de enfoque de energía mostraba un nivel de comprensión que debería haber llevado décadas desarrollar. No solo están copiando, se dio cuenta. Están mejorando nuestros diseños. Los ojos rojos de Ralvin se abrieron de par en par. Eso es imposible. Nuestra tecnología ha sido perfeccionada durante miles de años. Mira la evidencia, dijo Saktar, sosteniendo el dispositivo. Este conjunto de enfoque de energía es más eficiente que nuestro diseño estándar. Han encontrado una manera de lograr los mismos resultados con menos consumo de energía. Este era el patrón que había estado surgiendo en los últimos 6 meses. Los humanos observaban la tecnología Ctmore, la analizaban, le aplicaban ingeniería inversa y luego, de alguna manera, la mejoraban. Sus científicos trabajaban en vastas redes colaborativas, compartiendo información instantáneamente a través de su planeta y construyendo sobre los descubrimientos de los demás a un ritmo que parecía violar las leyes del desarrollo tecnológico. Un guerrero Ctmore podría pasar siglos dominando un solo sistema de armas. Los humanos se encontrarían con el mismo sistema, entenderían sus principios en días y mejorarían el diseño en semanas. Señor, llegó una voz del comunicador de Saktar. Aquí el líder de patrulla Hexon. Mi escuadrón ha encontrado contacto hostil en el sector 7. Estamos sufriendo bajas y solicitamos refuerzos inmediatos. Saktar activó su comunicador. Bajas de combatientes de la resistencia humana. Negativo, señor. Los atacantes están usando equipo Ctmore modificado. Tienen escudos personales, armas de energía y algún tipo de tecnología de sigilo que nunca hemos visto antes. Tecnología de sigilo. Los humanos apenas habían logrado la invisibilidad al radar antes de que llegaran los Ctmore. No deberían haber sido capaces de desarrollar nada que pudiera engañar a los avanzados sensores Ctmore. Retírense a posiciones seguras, ordenó Saktar. Estamos en camino. Se volvió hacia Ralvin y Tecmar. Señala a la nave. Diles que preparen equipos médicos para los heridos que llegan. Mientras se abrían paso por las calles de la ciudad, Saktar notó detalles que antes se le habían escapado. Los humanos que pasaban no parecían un pueblo conquistado. No mostraban signos de miedo o subyugación. En cambio, observaban a la patrulla Ctmore con lo que parecía ser un intenso interés. Como si estuvieran estudiando cada pieza de equipo y cada movimiento táctico. Más inquietante, comenzó a notar pequeños dispositivos montados en edificios, vehículos e incluso llevados por humanos individuales. Cámaras, sensores, equipos de grabación, todos enfocados en la patrulla Ctmore. Nos están observando, dijo Ralvin en voz baja. Están aprendiendo de nosotros, corrigió Saktar. Cuando llegaron al sector 7, encontraron los restos del escuadrón del líder de patrulla Hexon esparcidos por 3 manzanas de la ciudad. Los guerreros Ctmore habían muerto luchando, pero sus atacantes se habían desvanecido en el paisaje urbano como fantasmas. ¿Cuántos humanos matamos?, preguntó Saktar al único superviviente, el guerrero Ket. Ket levantó la vista de su tratamiento médico con confusión en sus ojos. Ninguno, señor. ¿Ninguno? ¿Cómo es eso posible? Nunca se expusieron al fuego directo. Atacaron desde ángulos imposibles usando armas que parecían disparar a través de la materia sólida. Cuando intentamos perseguirlos, simplemente desaparecieron. Saktar examinó la escena con más cuidado. Los patrones de ataque eran sofisticados, mostrando un conocimiento táctico que debería haber llevado años de experiencia en combate desarrollar.
Pero los humanos solo habían estado expuestos a la guerra Actmore durante 6 meses. Señor, llamó Tecmar desde un edificio adyacente. Necesita ver esto. Dentro del edificio, Tecmar había descubierto lo que parecía ser una instalación de investigación humana. Las paredes estaban cubiertas con diagramas detallados del equipo Actmore, análisis tácticos de sus métodos de combate y estudios biológicos de su fisiología. Pero estos no eran dibujos crudos y primitivos. Eran esquemas técnicos sofisticados que mostraban una profunda comprensión de la tecnología Actmore. Más preocupante, incluían anotaciones y mejoras que los propios ingenieros de Saktar nunca habían considerado. Conocen nuestras debilidades, dijo Ralvin, estudiando un diagrama que mostraba los puntos vulnerables en la armadura Actmore estándar. ¿Cómo es esto posible?, demandó Saktar. Los hemos estado observando durante 6 meses. No deberían haber sido capaces de aprender tanto. Señor, dijo Tecmar desde otra sección de la habitación. Mire esto. Estaba señalando una gran pantalla que mostraba lo que parecía ser una red global de instalaciones de investigación similares. Cientos de ubicaciones en todo el planeta estaban conectadas por enlaces de datos, compartiendo información en tiempo real. No están aprendiendo individualmente, se dio cuenta Tecmar. Están aprendiendo colectivamente. Cada pieza de información descubierta en una ubicación se comparte inmediatamente con todas las demás ubicaciones. Esta fue una revelación aterradora. Los Actmore siempre habían confiado en el hecho de que las especies primitivas aprendían lentamente y mantenían su conocimiento fragmentado entre diferentes grupos. Una especie que pudiera compartir todo el conocimiento instantáneamente entre todos sus miembros sería capaz de tasas de avance sin precedentes. Señor, dijo Ralvin, necesitamos informar esto al alto mando de inmediato. Saktar asintió. Pero mientras se preparaban para abandonar el edificio, las alarmas comenzaron a sonar desde su nave en órbita. Aquí el dominio eterno, llegó la voz del oficial de navegación Belton. Estamos detectando múltiples firmas de lanzamiento desde la superficie del planeta. Cohetes primitivos, pero parecen estar apuntando a nuestra posición. Activen los escudos y prepárense para maniobras evasivas, ordenó Saktar. Señor, los proyectiles no siguen trayectorias balísticas. Están maniobrando activamente y parecen estar usando nuestras propias señales de navegación para guiarse. Saktar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los misiles humanos no deberían haber sido capaces de rastrear las naves Actmore, y mucho menos maniobrar en el espacio. Su tecnología estaba siglos por detrás de lo que se requeriría para tales capacidades. Informe de estado, exigió. Múltiples impactos en nuestros escudos delanteros. Sin daños, pero los proyectiles no intentaban dañarnos. Parecen haber sido paquetes de sensores diseñados para estudiar las armónicas de nuestro escudo. Están aprendiendo cómo funcionan nuestros escudos, dijo Ralvin con creciente alarma. Señor, continuó Belton. Estoy detectando más lanzamientos, docenas de ellos, todos desde diferentes ubicaciones del planeta. Están usando varios patrones de trayectoria como si estuvieran probando diferentes métodos de aproximación. Saktar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los humanos no intentaban destruir su nave. Estaban realizando experimentos. Cada misil estaba diseñado para probar un aspecto diferente de los sistemas defensivos Actmore. Estaban aprendiendo a través de la observación directa cómo superar su tecnología. Regresen a la nave inmediatamente, ordenó. Señalen al alto mando. Díganles que tenemos un problema. Mientras regresaban a su transbordador, Saktar notó que los humanos en las calles ya no solo observaban. Seguían activamente a la patrulla, manteniendo distancias cuidadosas, pero rastreando claramente sus movimientos. Algunos llevaban lo que parecían ser sensores Actmore modificados, mientras que otros usaban dispositivos que Saktar no reconocía en absoluto. Señor, dijo Tecmar en voz baja, ¿cuánto tiempo cree que nos han estado estudiando? Saktar consideró la pregunta. La instalación de investigación que habían descubierto mostraba meses de análisis detallado. Las armas modificadas utilizadas en los ataques demostraban una sofisticada comprensión de la tecnología Actmore.
La respuesta global coordinada sugería una planificación y preparación a una escala que debería haber sido imposible para una especie tan primitiva. Creo, dijo lentamente, que nos han estado estudiando desde el momento en que llegamos. Y creo que han aprendido más sobre nosotros de lo que nosotros hemos aprendido sobre ellos. Cuando llegaron a la órbita, Saktar envió inmediatamente un mensaje prioritario al alto comandante Bestul. El mensaje era simple pero urgente. Solicito refuerzos inmediatos. Las capacidades humanas han sido gravemente subestimadas. Recomiendo el despliegue de una flota de batalla completa antes de proceder con la conquista. Aún no sabía que mensajes similares estaban siendo enviados desde puestos de avanzada Actmore en todo el espacio humano. Tampoco sabía que las redes de observación humanas habían estado monitoreando y analizando cada una de estas comunicaciones. Los humanos estaban aprendiendo más que solo tecnología y tácticas. Estaban aprendiendo sobre la estructura de mando Actmore, los protocolos de comunicación y los métodos de planificación estratégica. Estaban aprendiendo a librar una guerra contra un enemigo que nunca antes había perdido una guerra. Y lo más aterrador de todo, estaban aprendiendo rápido. El alto comandante Bestul se encontraba en el centro de mando de la nave insignia Sangre de la Eternidad y miraba informes que deberían haber sido imposibles. En los 12 meses transcurridos desde el primer contacto con la humanidad, el Imperio Actmore había perdido más guerreros que en el siglo anterior de conquista combinado. Explícame de nuevo cómo sucedió esto, ordenó, sus antebrazos gesticulando hacia las pantallas tácticas que mostraban los restos de la tercera flota de batalla flotando muertos en el espacio alrededor de la órbita de la Tierra. La almirante de flota Kestara, veterana de 200 campañas exitosas, parecía haber envejecido décadas en las últimas semanas. Sus escamas de obsidiana habían perdido su brillo, y sus ojos rojos mostraban algo que Bestul nunca había visto antes en un comandante Actmore. Incertidumbre. Nos estaban esperando, dijo ella. No solo listos, esperando. Sabían exactamente cuándo y dónde saldríamos del hiperespacio. Conocían nuestras formaciones tácticas. Conocían las debilidades en las armónicas de nuestros escudos. Lo sabían todo. Eso es imposible. Nuestros planes de batalla estaban clasificados al más alto nivel. Nuestros puntos de salida del hiperespacio fueron aleatorizados. Las frecuencias de nuestros escudos fueron generadas por computadoras cuánticas. Sin embargo, alto comandante, lo sabían. En el momento en que salimos al espacio normal, estábamos rodeados de naves humanas que no deberían haber podido existir. Bestul estudió de nuevo las grabaciones de la batalla, tratando de entender lo que estaba viendo. Las naves humanas estaban claramente construidas usando tecnología Actmore modificada, pero habían sido mejoradas de maneras que desafiaban la lógica. Eran más rápidas que las naves Actmore, más maniobrables y de alguna manera más fuertemente armadas a pesar de ser más pequeñas. ¿Cómo lograron los primitivos construir naves superiores a las nuestras?, preguntó. No las construyeron desde cero, respondió Kestara. La inteligencia sugiere que comenzaron con naves Actmore capturadas de las primeras fuerzas de ocupación. Luego las mejoraron. ¿Mejoraron cómo? Eliminaron lo que consideraban sistemas ineficientes y los reemplazaron con sus propios diseños. Eliminaron componentes redundantes y optimizaron la distribución de energía. Redujeron los requisitos de tripulación mediante la automatización y aumentaron la eficiencia de las armas a través de mejores sistemas de puntería. Bestul sintió que su dolor de cabeza regresaba. Este era el mismo patrón que había estado surgiendo en cada frente de la guerra con la humanidad. Los humanos capturaban equipo Actmore, lo estudiaban intensivamente y luego, de alguna manera, lo mejoraban. ¿Qué hay de sus fuerzas terrestres?, preguntó. El maestro de guerra Sulan dio un paso adelante, su masiva estructura portando las cicatrices de batallas recientes. Los soldados humanos están usando armaduras y armas Actmore modificadas, pero luchan de maneras que nunca hemos encontrado. No se involucran en un honorable combate singular. No intentan demostrar su superioridad individual. En cambio, trabajan juntos como un solo organismo. Elabora. Comparten información instantáneamente a través de toda su fuerza a través de algún tipo de red neuronal. Cuando un humano aprende algo,
todos lo saben de inmediato. Cuando un humano desarrolla una nueva táctica, todos la implementan simultáneamente. Se adaptan a nuestras estrategias más rápido de lo que podemos desplegarlas. Bestul había escuchado informes similares de todos los teatros de la guerra. Fuerzas humanas que parecían aprender y adaptarse en tiempo real como si toda la especie compartiera una inteligencia colectiva. ¿Cuál es el estado de nuestras armas moldeadoras de realidad?, preguntó. Ineficaces, admitió el ingeniero jefe de armas Voxil. Los humanos han desarrollado contramedidas. De alguna manera han aprendido a detectar las firmas cuánticas de nuestros moldeadores de realidad antes de que se activen, y despliegan campos de interferencia que impiden la coherencia cuántica adecuada. Esta fue la noticia más inquietante hasta el momento. Se suponía que los moldeadores de realidad eran la máxima expresión de la superioridad tecnológica Actmore. Habían puesto fin a todas las guerras durante 3000 años. La idea de que unos primitivos pudieran desarrollar contramedidas era casi impensable. ¿Cómo es esto posible?, exigió Bestul. Creemos que aplicaron ingeniería inversa a los principios a partir de dispositivos capturados, dijo Voxil. Pero en lugar de intentar construir sus propios moldeadores de realidad, se centraron en comprender la mecánica cuántica subyacente. Una vez que entendieron cómo funcionaban las armas, pudieron desarrollar formas de interrumpir el proceso. Y compartieron este conocimiento con todo su ejército, con toda su especie. Alto comandante, las redes de información humanas hacen posible que cualquier descubrimiento hecho por cualquier individuo sea conocido por todos los demás individuos en cuestión de horas. Bestul caminó hacia la pantalla táctica principal, que mostraba el estado actual de la guerra. Lo que había comenzado como una simple operación de conquista se había convertido en un conflicto militar a gran escala que involucraba a la mayoría de las fuerzas del Imperio Actmore. Indicadores rojos marcaban derrotas recientes, y había demasiados. ¿Cuál es nuestra proporción de bajas?, preguntó. Aproximadamente 4 pérdidas Actmore por cada baja humana, respondió Kestara en voz baja. Bestul se giró para mirarla fijamente. Eso es imposible. Los guerreros Actmore son superiores a los humanos en todos los aspectos medibles. Los guerreros Actmore individuales son ciertamente superiores, confirmó Zulan. Pero los humanos no luchan como individuos. Luchan como grupos coordinados con un intercambio de información perfecto y tácticas adaptativas. Un solo escuadrón humano puede coordinar sus acciones con unidades militares al otro lado de su planeta, compartiendo información de objetivos y actualizaciones tácticas en tiempo real. Además, añadió Kestara, parecen tratar cada enfrentamiento como una oportunidad de aprendizaje. Estudian nuestras tácticas durante la batalla y desarrollan contramedidas mientras la lucha aún está en curso. Al final de cualquier enfrentamiento, entienden nuestros métodos mejor que nosotros. Bestul sintió algo que no había experimentado en sus 2000 años de vida. Miedo. No miedo a la muerte, que era un compañero constante del guerrero, sino miedo a lo incomprensible. Los humanos operaban según principios que los Actmore no podían entender. ¿Qué recomiendan nuestros analistas estratégicos?, preguntó. Despliegue inmediato de la flota de guerra imperial, dijo Kestara. Movilización total de todas las fuerzas disponibles y activación del protocolo Omega. El protocolo Omega. Bestul había esperado no escuchar nunca esas palabras. Era la máxima expresión de la doctrina militar Actmore, la esterilización completa de una especie enemiga mediante la manipulación de la realidad a escala planetaria. Se había utilizado solo 2 veces en la historia Actmore, ambas veces contra especies que habían representado amenazas existenciales para el Imperio. ¿Crees que la humanidad representa tal amenaza?, preguntó. Alto comandante, dijo Zulan, en los 12 meses transcurridos desde el primer contacto, los humanos han avanzado desde la tecnología nuclear primitiva hasta armas que pueden desactivar nuestros sistemas más sofisticados. Han pasado de cohetes químicos a naves que pueden superar en maniobras a nuestras naves más rápidas. Han evolucionado de grupos tribales aislados a una civilización planetaria perfectamente coordinada. Si esta tasa de avance continúa, añadió Kestara, dentro de otro año, poseerán una tecnología superior a la nuestra en todas las categorías. Dentro de 2 años,
podrían ser capaces de amenazar el propio mundo natal. Bestul consideró esto. Los Ktmore se habían encontrado antes con un rápido desarrollo tecnológico, pero nada que se acercara a la tasa mostrada por la humanidad. Era como si toda la especie se hubiera transformado en un único y vasto proyecto de investigación y desarrollo centrado en el avance militar. Muy bien, dijo finalmente. Señalen a la flota de guerra imperial. Movilización total. Terminaremos con esta amenaza antes de que pueda extenderse más allá de su sistema solar. ¿Y el protocolo Omega?, preguntó Kestara. Prepárenlo, pero no lo activen todavía. Quiero ver si las fuerzas convencionales pueden manejar esta situación primero. Mientras sus comandantes se dispersaban para cumplir sus órdenes, Bestul permaneció solo con las pantallas tácticas. Los indicadores rojos que marcaban las victorias humanas parecían pulsar como luces de advertencia, recordándole algo que ningún comandante Ktmore había enfrentado antes, la posibilidad de la derrota. Activó un canal de comunicación con el mundo natal y esperó a que se estableciera la conexión. Cuando la imagen del Alto Consejo apareció en su pantalla, entregó su informe con la precisión esperada de un comandante superior. La amenaza humana es más severa de lo que se evaluó inicialmente, dijo. Representan un nuevo tipo de oponente, uno que aprende y se adapta más rápido de lo que nuestra doctrina táctica puede acomodar. Estoy desplegando todas las fuerzas disponibles para contenerlos antes de que puedan extenderse más allá de su sistema. ¿Y si la contención falla?, preguntó el anciano Seston, el miembro más antiguo del Consejo. Bestul hizo una pausa antes de responder. En 3000 años de expansión, los Ktmore nunca habían fallado en contener una amenaza. Su tecnología, tácticas y capacidades individuales superiores siempre habían sido suficientes. Entonces podríamos estar enfrentando a la primera especie capaz de desafiar la supremacía Ktmore, admitió. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas que Bestul no pudo interpretar. Eran viejos, incluso para los estándares Ktmore, y habían visto el auge y la caída de cientos de civilizaciones. Pero ninguno de ellos había escuchado nunca un informe como este. Haz lo que debas, dijo finalmente el anciano Seston. Pero recuerda, el imperio ha sobrevivido durante 3 milenios. Porque nunca hemos permitido que ninguna amenaza crezca más allá de nuestra capacidad para controlarla. La transmisión terminó, y Bestul se quedó solo con sus pensamientos. Fuera de los visores, el poderío reunido de la flota de guerra imperial Ktmore se extendía por el espacio como una constelación de metal. Miles de naves, millones de guerreros, armas capaces de remodelar la realidad misma. Debería haber sido suficiente para aplastar a cualquier oponente. Pero mientras observaba a la flota prepararse para la batalla, Bestul se encontró preguntándose si tenía algún significado cuando se trataba con humanos. Ya habían demostrado que no seguían las reglas por las que operaba el resto de la galaxia. Pronto descubriría cuán lejos estaban dispuestos a ir más allá de esas reglas. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, naves humanas se estaban moviendo a sus posiciones, llevando armas y tácticas que los Ktmore nunca habían visto antes. Los cazadores estaban a punto de convertirse en los cazados. Y los depredadores alfa de la galaxia estaban a punto de aprender lo que se sentía ser la presa. El fin del Imperio Ktmore comenzó exactamente a las 14:27. Hora estándar universal, un martes. El alto comandante Bestul observaba desde el puente de la sangre de la eternidad mientras la mayor fuerza militar de la historia galáctica se preparaba para eliminar a la humanidad de una vez por todas. La flota de guerra imperial se extendía por el espacio en formación perfecta. 10.000 naves que transportaban a los mejores guerreros y las armas más avanzadas que los Ktmore habían creado jamás. Todas las unidades informan estar listas para el asalto final, anunció la almirante de flota Kestara. Coordenadas del objetivo fijadas. Moldeadores de realidad cargados a máxima potencia. Bestul asintió. El plan era simple y abrumador. Cada centro de población humano importante sería golpeado simultáneamente con armas moldeadoras de realidad ajustadas a la máxima dispersión. Los humanos no solo morirían. Serían borrados de la existencia tan completamente que el universo olvidaría que alguna vez vivieron. Activen el protocolo Omega, ordenó. Señor,
interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra. Ignórenla. Comiencen la cuenta atrás para el despliegue del moldeador de realidad. Señor, la transmisión está en las frecuencias de mando Ctmore. Están usando nuestros propios códigos. Bestul sintió un escalofrío familiar. En 18 meses de guerra, los humanos habían demostrado una inquietante habilidad para penetrar los sistemas Ctmore, pero los códigos de mando estaban encriptados cuánticamente y cambiaban aleatoriamente cada pocas horas. Muestren el mensaje, ordenó. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior de lo que parecía ser un centro de mando humano, pero la tecnología visible en el fondo era claramente de origen Ctmore, aunque modificada de maneras que a Bestul le dolían los ojos al mirarla. Una mujer humana apareció en la vista. Era pequeña y corriente como todos los humanos, pero algo en sus ojos le recordó a Bestul la mirada que había visto en los guerreros Ctmore veteranos. Alto comandante Bestul, dijo ella. Soy la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Necesitamos hablar. No hay nada que discutir, replicó Bestul. Tienen 30 segundos antes de que su especie deje de existir. En realidad, usted tiene 30 segundos para retirar su flota antes de que demostremos por qué eso sería un error. Bestul casi se rió. La arrogancia de estas criaturas nunca dejaba de sorprenderlo. Están rodeados por 10.000 naves que portan armas moldeadoras de realidad. ¿Qué podrían hacer para amenazarnos? Chen sonrió, y Bestul se dio cuenta de repente de que no le gustaba nada esa sonrisa. Podríamos empezar por mostrarles lo que aprendimos estudiando su mundo natal, dijo. La pantalla se dividió y de repente Bestul estaba mirando dos imágenes. Una mostraba la Tierra rodeada por la masiva flota Ctmore. La otra mostraba Ctmore, el mundo natal Ctmore a 300 años luz de distancia. Excepto que Ctmore también estaba rodeado de naves. Naves humanas. ¿Cómo es esto posible?, susurró Bestul. Su tecnología de viaje más rápido que la luz es realmente bastante elegante, dijo Chen de forma conversacional. Una vez que entendimos los principios, pudimos mejorar la eficiencia en aproximadamente un 40%. Nuestras naves ahora pueden viajar más rápido que las suyas y con capacidades de sigilo mucho mejores. El mundo natal tiene defensas planetarias que destruirían cualquier flota atacante. Sí, también las estudiamos. Rejillas defensivas moldeadoras de realidad, campos de interferencia cuántica, barreras de desplazamiento temporal. Muy impresionante. Desafortunadamente, todas operan con los mismos principios básicos que los sistemas de sus naves, que hemos estado estudiando durante los últimos 18 meses. Bestul miró alrededor de su puente. Sus oficiales estaban revisando sus propios sistemas de sensores, tratando de confirmar lo que veían en la pantalla. Señor, dijo su operador de sensores en voz baja, los escaneos de largo alcance confirman la presencia de naves desconocidas en el sistema Ctmore. Configuración desconocida, pero las firmas de energía son inusuales. ¿Cuántas naves?, exigió Bestul. Difícil de determinar. Su tecnología de sigilo está más allá de nuestra capacidad de penetración, pero los números estimados sugieren al menos 50.000 naves. 50.000. Los humanos habían construido una flota 5 veces más grande que la mayor fuerza militar que los Ctmore habían reunido jamás, y lo habían hecho en menos de 2 años. Esto es imposible, dijo la almirante de flota Kestara. No tienen la capacidad industrial para construir tal flota. En realidad, si la tenemos, dijo Chen, aparentemente habiendo escuchado el comentario. Verá, cuando nos dieron acceso a la tecnología Ctmore, también nos dieron acceso a sistemas de fabricación automatizados mucho más allá de lo que habíamos logrado anteriormente. Hemos estado construyendo naves continuamente durante el último año utilizando versiones modificadas de su propia tecnología de fabricación. ¿Modificadas cómo?, preguntó Bestul, aunque empezaba a sospechar que no quería saber la respuesta. Bueno, sus sistemas de fabricación están diseñados para producir naves según especificaciones preestablecidas que no han cambiado en siglos. Nosotros los modificamos para que fueran adaptativos. Cada nave incorpora mejoras basadas en datos de naves construidas previamente. Así que,
Cada nave de nuestra flota es ligeramente mejor que la anterior. Bestul sintió que su mundo se ponía patas arriba. Los Tmore construían sus naves según diseños probados que habían sido perfeccionados durante milenios. La idea de cambiar constantemente esos diseños era casi incomprensible. Además, continuó Chen, no nos limitamos a la fabricación en naves. Hemos convertido varios asteroides en complejos fabriles móviles que pueden construir nuevas naves mientras viajan por el hiperespacio. Nuestra capacidad industrial aumenta cada día. Señor, dijo el oficial de armas. Los moldeadores de realidad están completamente cargados y listos para disparar. Bestul miró la pantalla que mostraba la flota humana alrededor de su mundo natal. Si activaba el protocolo Omega, ¿tomarían represalias los humanos contra Tmore? ¿Podrían? Yo no recomendaría ese curso de acción, dijo Chen como si leyera sus pensamientos. Verá, hemos hecho algunas mejoras a la tecnología de moldeo de realidad que creo que encontraría interesantes. En la pantalla, una de las naves humanas cerca de Tmore comenzó a brillar con un patrón de energía que Bestul reconoció, pero que nunca había visto con tal intensidad. Era la firma de un moldeador de realidad. Pero los niveles de poder estaban mucho más allá de cualquier cosa que los Tmore hubieran logrado jamás. Sus moldeadores de realidad funcionan convenciendo a pequeñas secciones del universo de que el objetivo no existe, explicó Chen. Pensamos que eso era bastante limitado en su alcance. Así que desarrollamos moldeadores de realidad que pueden convencer al universo de que sistemas estelares enteros nunca existieron. La brillante nave humana disparó. El tercer planeta del sistema Tmore, un mundo deshabitado que había servido como campo de pruebas militares durante miles de años, simplemente se desvaneció. No destruido, no volado en pedazos, sino completamente borrado de la realidad. El espacio donde había estado ni siquiera estaba vacío. Era una ausencia que dolía mirar. Probamos eso en varios sistemas deshabitados antes de desplegarlo operacionalmente, dijo Chen. El proceso parece ser estable y reversible, aunque todavía no hemos descubierto cómo traer las cosas de vuelta. Bestul miró la pantalla con horror. Los humanos no solo habían mejorado la tecnología Tmore, la habían transformado en algo que excedía cada límite teórico que los Tmore habían calculado. ¿Qué quieren?, preguntó. Rendición completa de todas las fuerzas Tmore, retirada inmediata de todos los territorios ocupados, desmantelamiento de la infraestructura militar del imperio y cooperación con equipos de investigación humanos que estudian la tecnología y biología Tmore. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Chen se volvió más fría. Entonces demostramos nuestras otras mejoras. ¿Sabía que hemos aprendido a modificar sus sistemas de mejora biológica? Ahora podemos reprogramar el ADN Tmore para hacer que su especie sea completamente dócil. O podríamos usar nuestros moldeadores de realidad mejorados para borrar a su especie de la historia tan completamente que nadie recordará que alguna vez existieron. Bestul miró alrededor de su puente. Sus oficiales miraban sus pantallas en estado de shock. Todo lo que habían creído sobre la superioridad Tmore se estaba desmoronando a su alrededor. No pueden hacer esto, dijo desesperadamente. Somos los depredadores alfa de la galaxia. Hemos gobernado durante 3000 años. De hecho, dijo Chen, nuestro análisis sugiere que dejaron de ser depredadores alfa hace unos 18 meses. Simplemente no se habían dado cuenta aún. Señor, dijo en voz baja la almirante de flota Kestara, nuestros sensores están detectando acumulaciones masivas de energía de las naves humanas alrededor del mundo natal. Sí disparan esas armas. Bestul cerró los ojos. En 2000 años de vida, nunca había imaginado una situación como esta. Los Tmore siempre habían sido los cazadores, nunca la presa. La idea de la rendición era ajena a todo lo que su cultura representaba. Pero la alternativa era la extinción. Retiren todas las armas, ordenó. Señalen a la flota que apaguen los moldeadores de realidad y se preparen para las negociaciones de rendición. Una sabia elección, dijo Chen. Descubrirán que los humanos pueden ser bastante razonables cuando no nos están invadiendo. Durante las siguientes 6 horas, la rendición fue negociada e implementada.
La mayor fuerza militar de la historia galáctica depuso sus armas sin disparar un solo tiro. Abrumada no por una potencia de fuego superior, sino por una adaptación superior. En un mes, el Imperio Ctmore había sido completamente desmantelado. Sus colonias obtuvieron la independencia. Sus mundos de esclavos fueron liberados. Y su tecnología militar fue confiscada para ser estudiada por investigadores humanos. En un año, la mayor parte de la galaxia había olvidado que los Ctmore habían sido alguna vez la especie dominante. Los libros de historia fueron reescritos para enfatizar el papel de otras especies en el desarrollo galáctico. Las bases de datos culturales fueron modificadas para minimizar los logros Ctmore. Los antiguos depredadores alfa se encontraron siendo súbditos en una galaxia donde los humanos se habían convertido en la nueva fuerza dominante. Pero a diferencia de los Ctmore, los humanos parecían más interesados en aprender de otras especies que en gobernarlas. El alto comandante Vestul, ahora simplemente ciudadano Vestul, pasaba sus días en una instalación de investigación humana, ayudando a los xenobiólogos a entender la fisiología Ctmore. El trabajo no era desagradable, y los humanos lo trataban con algo que podría haber sido respeto. Pero a veces, en momentos de tranquilidad, recordaba lo que se sentía ser el depredador en lugar de la presa. Recordaba el tiempo en que las naves Ctmore habían sido la visión más temida de la galaxia. Cuando su solo nombre había hecho que civilizaciones enteras se rindieran sin luchar. Esos días parecían historia antigua. Ahora, la doctora Sarah Kim, la investigadora humana asignada para estudiarlo, a menudo le preguntaba sobre la cultura y la doctrina militar Ctmore. Estaba particularmente interesada en comprender cómo una especie pudo dominar la galaxia durante tanto tiempo y luego perderlo todo tan rápidamente. Creo, le había dicho Vestul durante una de sus sesiones, que olvidamos que la evolución nunca se detiene. Pensamos que habíamos llegado al punto final, que éramos tan avanzados como era posible ser. Dejamos de aprender, dejamos de adaptarnos, dejamos de crecer. ¿Y los humanos? Había preguntado la doctora Kim. Los humanos nunca se detienen. Cada desafío los hace más fuertes. Cada derrota les enseña algo nuevo. Cada victoria abre nuevas posibilidades. Tratan a todo el universo como un aula. La doctora Kim había asentido y tomado notas en su tableta. Las notas serían compartidas instantáneamente con investigadores humanos de toda la galaxia, añadidas al vasto proyecto colaborativo de entender y mejorar todo lo que encontraban. Vestul la observaba trabajar y se maravillaba de la simple eficiencia de aquello. Los Ctmore habrían acaparado tal conocimiento, lo habrían usado como una herramienta para mantener la superioridad sobre otras especies. Los humanos lo compartían libremente, usándolo para elevar a todos a su alrededor. Quizás, pensó, esa era la verdadera diferencia entre los depredadores y en lo que sea que los humanos se habían convertido. Los depredadores consumían su entorno para mantener el dominio. Los humanos transformaban su entorno para crear nuevas posibilidades. Los depredadores alfa de la galaxia se habían extinguido, no porque fueran aniquilados, sino porque se habían vuelto irrelevantes. La evolución había avanzado más allá de ellos, y ni siquiera se habían dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. En las profundidades del espacio, las flotas de exploración humanas continuaban expandiéndose hacia el exterior, llevando consigo el rasgo más peligroso que cualquier especie había poseído jamás: la capacidad ilimitada de aprender de cualquier cosa y de cualquiera que encontraran. El universo, al parecer, se había convertido en su aula. Y eran muy buenos estudiantes. Use erou apandero daun to selecta tern, enter to jump to it, and escape to return to the chat.